hermanitos. Les decía yo, lo que vamos a ver ahorita son las horas en las que vamos a trabajar en este año, en el año Matlactli Ome Tecpatl, en el año 12, cuchillo de pedernal, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros tendremos muy presentes lo siguiente. Cada hora podemos trabajar estas energías. Bien, déjenme compartirles mi pantalla. A mí me parece que ya les aparece a ustedes. Chéquenlo porque luego estoy hablando y pues ustedes no ven las imágenes, ¿no? Sí, abuelo. Bien, muy bien. Tlazocamate no ignitzi. Hermanitos, miren, aquí esta es la del día. Este es el tonal del día de hoy. ¿Sí? ¿Alguien me ayudaría a leer este tonal? Cuchillo de ¿Sí? pedernal. Ajá. 12. 12. ¿Qué sería año? Xihuitl, Ajá, Shiwitl, ¿qué más? Matlactli, Ome, Sí, sí. Ajá, Matlactli, Ome, Tecpatl, ¿no? ¿Y qué sería esto? Recuerden, antes le interrumpo, recuerden que la lectura siempre va a ser de abajo, de derecha a izquierda, y luego de arriba hacia la izquierda también. Ahora sí la escucho, por favor. el Ujú, tonal es Tochtli, ujú, Nahui Tochtli, ujú. regente Meyahuel o Mayahuel. Sí. Y bueno, la ollita y todo el simbolismo de arriba me lo brinco. Sí, no, adelante, adelante. Donde usted pueda leerlo, porque este es un intento. Esto es lo que vamos a presentar nosotros cuando leamos el tonal. Sí, sí, adelante, hermanita. Donde ustedes puedan, hasta donde ustedes puedan. Ujú, Bueno, de la ollita de arriba lo que puedo decir es que tiene una base en un como, esa base blanca en la que está la ollita quizá represente algo de pureza. Es referente tal vez a nuestra cabeza, nuestros pensamientos. ujú. Tiene también unas lengüetitas que salen hacia abajo, rojas. No sé si sean de Malinali. Ujú. Una flechita atravesando o saliendo de la ollita. Y ya también hay flores, está floreciendo algo que sale de esa ollita. Y ya hasta ahí llegué. Ujú. Sí, hermanita. Tlazocamati. Tlazocamati. ¿Alguien más lo quiere intentar, hermanitos? ¿No? Bueno, hermanitos, miren. No todos, por Están, favor. mande. Que no todos, que uno por uno. No se preocupe. Es un intento. Lo que yo necesito que aprendamos a leer esto así como está. Es una práctica que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Miren, estamos en un año Shiwit Matlactli Wangome Tec.
Y teotlapaleuisquetl, itztli. Tonali, se, ome, yei, naui, tochli. Teotlapaleuisquetl, mayahue. Matlac yei tonalpowali, se coatl. Tlapaleuisquetl, xiutecutli, tlahuizcalpantecutli. Sempualtonalilhuitl, atemostli. Yowal tecutli, itztli. Teotlapaleuisquetl, nosonahuali, tzinacatl. Tonal tecutli, tonatiu. Patlampaleuisquetl, naui, se, ome, yei, naui, solin. Teotlapaleuisquetl, yo, tonaltecutli, xipetotec. Oyejin tonali, amaniente juameti compeualtia, y cachicuase, Juan, omen puali macuili cahuitzi. En español sería, el día de hoy estamos en un año 12, cuchillo de pedernal, su regente, lo oscuro de la obsidiana. Estamos hoy vibrando con la energía de 1, 2, 3, 4 conejo. Con su regente, la esencia del maguey. Estamos en una trecena, 1 serpiente. Con su regente, el señor del fuego celeste. Y la estrella de la aurora, o el señor de la aurora. En una veintena, en el descenso de las aguas, con su regente de Tlaloc. Señor de la noche, lo oscuro de la obsidiana, una advocación de Tezcatlipoca, su nahual o su regente, el murciélago. Señor del día tenemos a Tonatiuh, con su volátil número 4, que es el codorniz, y su regente del señor del día tenemos a un xipetote. El día de hoy, ¿sí? Entonces, así como lo tenemos, pues está todo amontonadito, ¿no? Pero ya en un amat, en una hojita, podemos poner aquí el año, sigue el tonal o la hora, que es el cauitl, y nautetl, y mantli, sigue la trecena, la veintena, sigue el señor de la noche, señor del día, lo que no pusimos fue la novena, ¿no? Hermanitos, el día de hoy estamos vibrando con el número 4. El número 4 representa los 4 rumbos cósmicos, nuestras 4 extremidades, nuestros 4 Tezcatlipocas, todos ellos ahí están presentes, ¿sí? Estamos el día de hoy con la energía de Mayahuel. ¿Se acuerdan cuando leíamos el tonal de Mayahuel? Bueno, Mayahuel el día de hoy nos invita a que florezcamos, a que el día de hoy, estas ramitas que vemos aquí, miren, de Mahmatic, de Mahmaye, de Mayahue, nosotros seamos medicina, hermano, pero medicina femenina. Y yo, hombre, no lo puedo hacer, claro que sí. Nosotros, los hermanitos, también podemos empoderar la energía femenina como medicina. ¿Pero cómo? Dando la esencia femenina, el cariño, la empatía, el hacer las cosas de corazón, ¿sí? Regularmente nosotros somos muy toscos a veces cuando no nos han enseñado empoderar esa parte, energía del amor, de comprensión, ¿verdad? Intuición, la energía femenina. Y florezcamos, que este quillotito salga y se vaya al universo y de esas flores de nuestro ser. El día de hoy
lo que hagamos, hagámoslo con esa pasión que necesita nuestra sociedad, hermanito. Es muy triste que nosotros, entre nosotros como hermanos, de país a país, nos odiemos. Es muy triste por nuestro color de piel, por nuestro estatus económico, porque por nuestro estatus laboral, que porque yo trabajo en una oficina, yo valgo más que tú, ¿no? Esa parte que este sistema ama y quiere que nos dividamos. Si toda la humanidad se uniera, es seguro, lo echamos abajo. Pero desafortunadamente nos están dominando. Hace ratito leía sus mensajes, no quise intervenir, no quise escribir nada, solo lo asimilé, solo lo vivencié, que justamente ¿por qué nos odiamos tanto entre nosotros? ¿Por qué? ¿A qué viene eso? ¿A qué viene el ser superior al no superior, al que no vale nada? No existe eso, existe solamente acá y en nuestro ego. Bueno, el día de hoy generemos esa empatía, generemos esa medicina, ¿sí? Que les digo, cada uno da lo que tiene, ¿no? Odio, rencor y a veces hasta desconfianza, ¿no? Pues eso es lo que tiene uno. Cuando nosotros mostramos nuestra inseguridad hacia nuestros objetivos, pues simplemente estamos nosotros inseguros de nosotros mismos. Pero bueno, a lo que nos atañe el día de hoy, hermanito. El día de hoy vamos a ver que ya casi nos falta poco, pues sería enero, febrero y parte de marzo, 2 meses y unos, serían 2 veintenas todavía que nos hacen falta y podemos trabajarlo. Que al iniciar el año 13 casa, es mucho más fácil entender el tiempo porque igual empieza a medianoche por 45 minutos y no nos vamos a confundir tanto porque es muy similar con la cuenta del tiempo gregoriano, me refiero a la hora. Pero bueno, a las 6:45 inicia la energía de Zipactli. Aquí está. Centeo. A esta hora, a las 6:40, de 6:45, ¿no? Aquí. Serían 6 7 a 7:57, ¿verdad? A las 19:57 vamos a estar vibrando con centeot, ¿eh? En la tardecita que inicia el día. ¿Qué vamos a hacer? Trabajemos siendo sustento. ¿Y cómo vamos a hacer sustento con la energía de Zipac? Iniciando un nuevo día, empoderando nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, con Yeyekat, haciendo los ejercicios de respiración. Ahorita lo que voy a hacer es, hermanitos, nada más explicarle a qué hora vibra la energía y qué podemos hacer en eso. ¿Cuáles son las energías que vibran? En la siguiente clase, el próximo domingo, ya les mostraría qué ejercicios o qué actividades podemos hacer en cada una de las horas y cuartos de hora. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de las 6 a las 7:59, vamos a estar vibrando con Centeor. Este es el señor Centeor. ¿Cuál? ¿Por qué es Centeor? Chequen sus mazorquitas. Aquí en su tocado tiene las mazorquitas. Y en estas primeras horas nos dice, ¿sí? En estas primeras horas nos dice conectarnos. Ahí nos está dando con el punzón, ¿no? El señor Centeo dice, no nos está lastimando, no, sino que nos está señalando su conexión con nuestra energía perceptiva.
que nosotros percibamos este existir al inicio con este tercer ojo. Como Zipactli, como Yeyecatl, como Cali, como Cuespali. Una comunicación telepática como Cuespali. Siendo sustento. A partir de las 19:58, 7:58, hasta las 8, hasta las 8:52, ajá, puede ser hasta las 8:52 y a las 9:09, a las 21:09, vamos a estar con Pastecatzi. Ahorita estamos en esta hora. Son ahorita las 8:49, sería 34. Estamos ahorita con la energía de masa. Ahorita estamos con la energía de masa. Ahorita pudiéramos estar haciendo un ejercicio con nuestra percepción, pero ¿con qué percepción? Utilizando nuestra parte perceptiva del tercer ojo. ¿Ah? Y chequen ustedes. Pastecatzi, Pastecas, ahorita vamos a desarrollar la medicina. ¿Qué medicina a esta hora? Podemos hacer una llamada o en este momento podemos intencionar desde acá. Primero poner el pensamiento en quién queremos pensar. En mi hijo, en mi pareja, en alguien que amemos. Preparemos ese mensaje y cerramos nuestros ojos. ¿Sí? Y ponemos aquí nuestra flechita en la cabeza, aquí para conectarnos. Y enviamos esa información. ¿Qué le queremos eso? ¿Le va a llegar? Sí le llega. Sí. Aún aunque no le avisemos, llega ese pensamiento, se acuerda de uno, dice, oye, es esta persona. Creo que está pensando en mí. Lo siento y me siento seguro, segura, ¿no? Esa es la medicina, ¿sí? De a esta hora. ¿Con quién? Con Coatl, con Miquistli, con Mazatl, con Doshli, con el conejito, ¿verdad? Ahorita es lo que vamos a vibrar. En esta hora, a partir de las 7:58 hasta las 9:09, 9:09, 21:09, estaremos trabajando con Pastecatzi, con la medicina. Y aquí está, miren. Si se dan cuenta ustedes, aquí este espejito no es oscuro, es amarillo y tiene esta cuentita roja. Entonces dice que tu medicina salga desde tu ser interno y envía esa medicina. Por eso, Pastecatzi, miren cómo lo está haciendo este personaje. Está empoderando con la comunicación telepática. De las 9:10 hasta las 9:10 serían 10:21. Vamos a trabajar con Mictlantecutli. A esta hora podemos nosotros, a esta hora, a partir de las 9:10 hasta las 10:21, nos sentamos y nos empezamos a conectar con Mictlantecutli, ¿no? Para poder ensoñar, para poder pedirle. Y aquí está Itzcuintli, miren. Itzcuintli, justamente, ahí está Itzcuintli. A las 10:28 hasta las 10:45. ¿No? No, sí es 9:45. 9:45. Nos conectamos y le pedimos en esta hora que le corresponde a Miquistli que nos ayude a abrir este tercer ojo, porque es el trabajo que está haciendo él, ¿no? En esta hora. Le agradecemos por todo lo que nos ha dado Mictlantecutli
y por todo lo que sí nos ha dado. Y en este momento le pedimos que nos conecte esta mente con Mictlampa. Y en Mictlampa, ¿quién está? Nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Es hermoso con Atl. Inclusive podemos utilizar los cuatro elementos. Sí, por ejemplo, le podemos pedir, permíteme fluir como el agua hacia ti, Mictlantecutli, buscando que el Itzcuintli me guíe en este camino, que mi alegría y mi positivismo pueda ayudarme a empoderar esta parte de mi columna, ¿no? Que pueda yo viajar como esa agua, pueda yo fluir. A la vez que yo pueda ir a Mictlampa a encontrar medicina. Y estoy intencionando en esa hora, en la hora de Mictlantecutli. Si queremos, podemos utilizar lo de una hora, uniendo los cuatro, dependiendo de lo que estamos intencionando, ¿sí? Pero si yo digo, yo solamente quiero trabajar con Atl y con Mictlantecutli, quiero una transformación, un cambio total, quiero ser transparente, honesto, honesta conmigo mismo y con todo lo que me rodea. Quiero fluir porque estoy súper estancado. Se me dificulta avanzar. Que me ayude a esclarecer mis pensamientos. Solamente con Ar, adelante. Pidiéndole también a Mictlantecutli. Recuerden, es Mictlantecutli reflexión, reflexionar. Mientras que Pastecas es poner en acción, en actividad. Centeot, crear nuevas formas de sustento. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Disculpe, abuelito, estoy un poquito perdida. Eh, déjeme, Centeotl, Pantecatl, ay, se me fue, permítame. Mictlantecutli. Es que se me perdió. ¿Qué son esos? ¿Son los cuatro señores de la noche, perdón, los cuatro rumbos? ¿O qué es, abuelito? Es el Imantli. ¿Qué es el Ah, Imantli? La hora. o sea, mi pregunta es, esos títulos de arriba, los cinco títulos, Centeos, Mictlán, eh, Quetzalcóatl, ¿qué son? Horas. Horas. Ok, y luego y luego, por ejemplo, en Mictantecutli, que está ahorita usted hablando, Atl, Itzquiluit, Ozomatli y Malinali, ¿qué son? Cuartos de hora. Muy bien. Gracias, abuelito. A ti, hermanita. A ti, no se preocupen. Si tienen alguna duda antes de avanzar, sí, no sin ningún problema, pueden preguntar, hermanitos. Sí, haga de cuenta, esta es como la hora. La hora tiene 72 minutos, no 60 minutos, porque son 20 horas nada más, no 24 horas, ¿sí? Este que vemos aquí es la hora en que podemos hacer nuestras peticiones, hacer nuestros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, Centeot, su nombre lo dice, Centeot, el Señor del sustento. Vamos a trabajar con el sustento, con el alimento intelectual, emocional, físico y espiritual, ¿sí? El sustento. Pastecat quiere decir medicina. La medicina que ayer en las clases pasaditas vimos, medicina como palabra, medicina como pensamiento, medicina como ayuda a alguien más, medicina pues con un tecito, medicina con un abrazo, es una gran medicina, medicina dando masaje, medicina viajando en el tiempo
para darle medicina a alguien más, ¿no? Que en su momento, en la siguiente clase, en la siguiente charla, porque este da como para 2 o hasta 3 charlas, en donde ya les voy dando los ejercicios que hay que hacer. Y que en cada cuarto de hora hay un ejercicio para centeos, para Zipaxli, para Yeyecat, para Cali, para Cuetzpali. Como yo, siendo Zipaxli, voy a hacer sustento. ¿Y qué ejercicio puedo hacer? Un ejercicio por cada uno, ¿sí? Entonces, quedado claro esto que les decía, estas son horas. Las horas se dividen en 4 partes, que son 18, 18, 18, 18 minutos, forman los 72 minutos. Aquí miren, les pone aquí la hora, náuter. ¿Qué quiere decir náuter? Cuarto de hora. Y mantli, que es en la hora, ¿sí? Bueno, entonces, en la hora de Mictlantecutli inicia a las 21 horas y termina a las 22 horas con 21 minutos, ¿sí? 10:21. Ahora, a partir de las 10:22 hasta las 23, que sería las 11:30, va a estar presente Quetzalcóatl. ¿Qué es Quetzalcóatl? Es la serpiente hermosa. En esta hora nosotros podemos trabajar ¿con qué? Con la parte espiritual y la parte material, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Dar una plegaria, hacer un ejercicio para que nosotros seamos esa serpiente hermosa como Yeyeca. Ejercicio de respiración, conexión con nuestro ser interno para poder potencializar lo que nosotros queremos ser, como acá. Me hago una introspección, porque es accionar, actividad. Concentreo es actividad. ¿Qué voy a hacer? Me pongo a hacer una introspección. ¿Cómo estoy trabajando como acá? ¿Estoy liderando bien? ¿Estoy trabajando en comunidad? Como Ocelot, he estado al pendiente de mi acecho, pero me he estado acechándome a mí. Me he acechado a lo mejor mintiendo, destruyendo, haciendo daño. Voy a hacer en esta hora cómo he actuado como Ocelotito. ¿Mm? ¿He hecho daño o he ayudado a los demás? He ahí lo que nosotros vamos a cuestionar, ¿verdad? ¿A esa hora qué? Cuautli. En este año, en este día que pasó, que fue Masat, me pongo yo a analizarme cómo he estado actuando como el águila, ¿no? ¿He cambiado en algo? ¿He visualizado mis objetivos? ¿He volado alto el día de hoy? Cosca Cuautli. El día de hoy que termina, que estamos iniciando un nuevo día, ¿qué he hecho yo para honrar a mis ancestros? ¿En verdad he honrado a mis ancestros o he denegado a mis ancestros como Coscacuautli? ¿No? ¿He respetado las jerarquías? ¿Sí? Y a partir de las 11:34 hasta las 12:40, sí, a las 12:45 de la medianoche vamos a trabajar con Xochipilli. Igual con Xochipilli nosotros podemos sentarnos hasta la medianoche. ¿Cómo nos podemos transformar siendo Oli? ¿Cómo nos hemos movido más hacia nuestra transformación como queremos ser? ¿Cómo hemos conectado este collar de jade
que nos ha ayudado a fluir, a identificar. Tecpat, cómo hemos actuado para nuestra transformación con Xochipilli, qué hemos cortado de lo negativo, cómo hemos iluminado con nuestra luz de conocimiento hacia los demás. Kiawit, siendo yo Xochipilli, cómo yo he estado dando esa fertilidad como Kiawit, cómo he fertilizado a los demás. Y bueno, cómo he florecido, pero teniendo siempre en cuenta la parte intelectual, cómo yo he creado esa parte intelectual para trabajar en armonía. Los primeros 5 horas se refieren a esto, ¿no? Desde que inicia el día a medianoche, terminan los 5, que es más el trabajo de intelectual. ¿Sí? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Era lo que iba a preguntar, abuelito. Entonces, el día empieza a las 6:40, perdón, bueno, empieza a las 12:45 y termina a las 6:45 de la tarde. No, no. Entonces, ¿cuándo empieza? ¿A las 6:45? Sí, a las 6:45 inicia el tonal, inicia el día. Ok. Ujú. Y dentro de esas, ¿cuántas horas son en total, abuelo? Son 70. 20, Son los 20 son tonales. 20, son 20 tonales. Ahorita les voy a presentar los 20 días, 20 horas, perdón, las 20 Ah, horas. o sea que el día tiene, ¿cuántas horas, abuelo, en total? ¿No son 24? No, no, ¿por qué? Porque recuerde que en la clase hablábamos, vamos a desconectarnos Sí, del conocimiento occidental. sí. El inicio de la clase les dije, no son 24 horas, son 20 20 horas. horas, sí, ok. Cada hora tiene 72 minutos. Sí, eso sí lo Cada alcancé. cuarto de hora tiene 18 18 minutos, minutos. no 15 Mm, minutos. Por eso es que sí, se ajustan y no son 24 horas, son 20 20. horas. Y en cada hora es un tonal. Así es, la Y en hora de cada tonal, 72 minutos. sí, y Ujú. en cada tonal hay 4, 1, 2, 3, 4, ¿qué, abuelitos? 4 cuartos de hora. Sí, pero La hora los se que, divide en 4. sí, Y pero aquí ¿cómo se están. llaman? ¿Cómo se llama? Ajá, Nautet. Aquí mire está. Nautet. Cuarto de hora. sí, Ujú. pero Hollín y Tecpac y todos esos nombres que vienen ahí en el cuarto de hora, ¿qué vienen siendo? Cuartos de hora que vibra en esa energía. Es el nombre del cuarto de hora. Aquí está, mire. Sí, Aquí están. Olin, Tecpat, Kiawit, Xochi. De hecho, esto, nosotros que estamos aprendiendo a leer los Amoshti, ujú, esto ya no lo necesitaríamos, estas letras grecolatinas, porque ujú, solamente de leer a Mosti, solamente estos, ¿no? sí. Sí. Ujú. Bueno, hermanito Akatzin, ¿lo escuchamos? Sí, hola, Temacene, buenas noches. En las noches. Tengo una pregunta. Entonces, dice que los de arriba es la hora. ¿Y la Ujú. hora es de cuántos minutos? Dijo, de 70. 72. Si gustan, multipliquen 18 por 4. 18 por 4 son 72. Ajá.
72. Entonces el de arriba 72, 18 por 4 son 72. Por eso son los de abajo, son de 18 minutos cada uno. Y Sí. los multiplicamos por 18, da 72, que es la hora de arriba. Ujú. Pero abajo, en vez de tener 4, tenemos 5. Como por ejemplo el primero, Zipatli. Oh, no, son 4 ya, sorry. Entonces ese sería, y esto sería ahora 72 por 5, que es cada Ujú. hora. 72 por 5 serían 360 minutos. No, Ujú. ¿sí? Y esos 72 por cada hora son 5, ¿verdad? 72 por 5, 360 minutos, eso es el recorrido de todo el día. No, 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 ¿verdad? no, no, no. No nos confundamos, hermanito. Ok. No nos confundamos. Un día tiene 20 horas. Miren, aquí están 5 horas. Las primeras 5 horas. Más 5 Mm, horas, 10 horas. Más 5 horas, 15 mm, horas. Más ok. 5 horas son 20 horas. 20 horas el día, Y 20 horas. aquí ya haciendo ustedes que ya les envié el Amoshli Borgia. Si lo Ujú. pegamos, lo juntamos así, mire, así es el recorrido que se hace, mire. Vean. Inicia Mm, centeo y así, miren, sube, va, sube y termina hasta con esta energía, ¿no? 20, Entonces, todos estos son horas. Miren, 1, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas. 20 horas por Ujú. 70. Por eso 5. yo aquí les puse esto. ¿Para Ujú, qué? Es para que nosotros sepamos en qué hora podemos ujú, hacer algún ejercicio. Porque me preguntaban ujú, en una clase, ustedes me decían, ¿y como que a qué hora es más propicio trabajar con Centeot, con Pastecas como medicina, con Mictlantecutli como con la conexión con Mictlampa, con Quetzalcóatl y con Xochipili? Entonces aquí ya nos van dando las horas con los que nosotros podemos trabajar, ¿sí? sí, ya Dependiendo. me quedó muy claro, Sebastián, y muchas gracias, ya Ujú. resolvió mi duda. Ya. Perfecto. Sí, hermanito. Entonces, yo los entiendo perfectamente, hermanitos, de que, a ver, empezamos a cambiar de pensamiento, de paradigma. A ver, cómo está eso, no? Que son 72 horas, bueno, es que se ajustan todos los minutos de los 24 se convierten en solamente en 20 horas, ¿sí? Y estos son los náuter, son los cuartos de hora. Claro que aquí esto no debería de llevar, miren, esto no debería de llevar. Pero como estamos iniciando con la lectura, ¿verdad? Con la lectura de los Amoshti, y justo viene ad hoc, viene contemplando esto para que nosotros vayamos acostumbrándonos a contar el tiempo de esa forma. Esto nos va a servir para que cuando hagamos un tonal, hagan de cuenta, un ejemplo, alguien nació en el año Tecpat, ¿no? Y nació un ejemplo, a las 7:05, por ejemplo. ¿Cuál sería su cuarto de hora en que nació? Sería de las 19:04 a las 19:21. En este rango de tiempo, cuando él nació o ella nació, estaba justamente en ese cuarto de hora, en esos minutos, lo recibe Yehyekatl, que es el viento, y también Centeo. Le dice, véngase, bienvenido a este mundo.
¿no? Pero también, Centeot, en esta hora, nosotros que ya nacimos, que ya estamos aquí, podemos trabajar con ciertos ejercicios, ¿sí? Que mi intención el día de hoy, hermanito, es solamente decirles, ¿saben qué? ¿A qué hora? ¿De a qué hora vibra esta energía? ¿Y en qué consiste esa energía? ¿Qué significa esa energía? En la otra clase ya vamos, ejercicios. En la otra clase sí, ya, ¿cómo podemos ir poniendo nuestra ofrenda? Les decía, ¿podemos trabajar con las 4 energías? Sí, o con una sola, también la que nos interese. ¿Sí? Bueno, quedamos que aquí hasta las 12 sería las 00:45 de la medianoche. Ahí. Ahora está la otra energía, otros 5. Dice que a las 12:46 de la medianoche, tenemos aquí a Xochiquetzal. En ese momento, si se dan cuenta aquí, Xochiquetzal ya no le está empoderando aquí, ¿no? Aquí en la frente, abriéndole su inteligencia, su percepción, su comunicación telepática, ya no. Chequen, aquí ya Xochiquetzali nos recibe, agarra de las pompis al bebé y lo está entregando. Entonces, Xochiquetzali, ¿qué quiere decir? Lo hermoso de la naturaleza, de las 12:46 de la medianoche, podemos pedirle a ella el poder de crear con Zipaxli, de crear nuevas cosas, porque es la creatividad que tiene Xochiquetzali. Ayeyecas, ¿cómo puedo crear yo siendo viento? Crear amistades, ¿no? Comunicarme con el viento, crear comunicación con mi casa, con mi templo. ¿Cómo puedo Música crear yo un celestial, vínculo? ¿puede? Tendría yo que estar buscando ese vínculo. ¿Cómo puedo yo empoderarlo con mi casa? Creando nuevos hábitos, creando nuevas formas de comunicarme con mi casita, que sería de la 1, con Cali, la 1 de la mañana a la 1:39. En ese momento me pongo yo a crear, ¿no? De la 1:40 a la 1:57, pues Pali. Inclusive puedo salir afuera, ver al universo, cómo puedo yo conectarme con el cielo estrellado, con la luna, de cómo yo siendo en ese momento siendo Cuespali, cómo bajo la información, cómo envío la información que yo necesito, respuesta, ¿no? Y chequen ustedes, ahorita quizás no leamos tanto, vean, como ella, perdón, Xochiquetzali, hasta le pone con cuentitas y con florecitas, porque es muy amorosa Xochiquetzali, ¿sí? Y chequen cómo estamos leyendo la mostre de abajo, sube, por eso les puse la flechita, sube y se va para acá otra vez. Empieza de derecha a izquierda, sube de izquierda a derecha, sube de derecha a izquierda, ¿no? Bueno, el siguiente, de la 1:58 hasta las 3:09 de la mañana, con Tlaloc, ¿no? Con Tlaloc. ¿Qué vamos? Vamos a pedirle a nuestro abuelito Tlaloc que nosotros como serpiente, ¿cómo podemos fertilizar? Pero accionar, hacer esas acciones. Como Miquisli, ¿cómo puedo yo fertilizarme y fertilizar y darles ese conocimiento, ese entendimiento a los demás siendo yo Tlaloc con Miquisli? De las 2 de la mañana a las 2:51, más a esa hora, ejercito, como está todo calladito, la gran mayoría no hace ruido,
¿Cómo me puedo yo empoderar como venadito? Como ese venado. De las 2:52 a las 3:09 de la mañana, como conejo. ¿Cómo puedo? Ahorita ya empezó, hoy en la noche inicia la luna llena. ¿Ya lo checaron la luna? Está hermosísima. ¿Cómo me conecto con la luna siendo yo conejito? ¿Sí? Porque chequen Tlaloc, miren cómo nos entrega. Dice, bueno, aquí vas. Te doy mi energía, adelante. Yo te empodero. En esa hora está vibrando Tlaloc. ¿Qué podemos hacer, hermanito? ¿Eh? Ahorita no nos desesperemos. Híjole, no le entiendo mucho. Inclusive, hermanitos, miren, algunos abuelitos lo utilizan de acuerdo a su tonal. Por ejemplo, yo soy Ocelot, voy a buscar donde aparece Ocelot y a esa hora voy a trabajar. Por ejemplo, miren, aquí está Ocelot. A las 4 de la mañana, a las 4:57 Ocelot. Me conecto con Tlahuitzcalpantecutli porque es mi regente del Señor del día. Por eso yo les decía que a las 4, a las 5 yo ya estoy despierto porque empiezo yo a trabajar con Tlahuitzcalpantecutli. Inclusive hay un abuelito que tiene mucha conexión con él, le pido su asesoría, le pido cómo poder trabajar con él. ¿Sí me entienden? ¿No? Entonces, ese es el trabajo que vamos a ir haciendo. Por eso para mí es súper interesante que nosotros conozcamos de qué hora a qué hora vibran las energías. Por ejemplo, Tlaloc pues nos empodera a ser fertilizadores, a ser intuitivos, a analizarnos, ¿sí? Igual en este caso con Tlaloc es actividad, empezar a accionar. ¿Cómo puedo yo trabajar con esa energía? ¿Sí? De las 3:10 de la mañana hasta las 4:21 con 21 minutos, Mictlantecutli nuevamente. Mictlantecutli, el Señor del lugar del reposo. Chequen la hora, a las 3. En ese momento podemos intencionar a esa hora despertarnos, intencionar conectarnos con la energía de Mictlampa, con nuestros ancestros, con nuestros abuelos. Y nos ponemos cómodos, inclusive acostaditos, ahí donde hacemos la intención. Despertamos a esa hora, le pedimos una conexión con ellos, una ensoñación. Que Atl, que nos lleve el agua, que fluyamos. Iscuintli, Osomatli, Malinali. Se repite aquí en Mictlantecutli a esa hora. Trabajar con él. Inclusive los que estudian el nahualismo, los que se transforman, les gusta mucho trabajar a esta hora con Mictlantecutli. Y su primera práctica es con el agua. Intentar viajar a través del agua. Es mucho más fácil, es el primer ejercicio más fácil. Sí, porque somos agua. Y acuérdense, el número, en la posición de la cuenta de los tonales, Atl está en el número 9, el número nahuálico. Iscuintli, perrito, Osomatli y Malinali como medicina. ¿Mm? Y en este caso, Tlahuizcalpantecutli, su hora es a las 4 de la mañana con 22 minutos y termina hasta las 5:33. Chequen los minutos. 33, 5:33. Es esa hora propicia
para poder observar la estrellita de Venus, el planeta Venus, el señor del aurora, y conectarnos con él, trabajar con él. Imagínense, sería algo hermoso, ¿verdad? Que ahorita pudiéramos, nos van a surgir muchas dudas, yo se los aseguro. Podemos decir, bueno, sí quiero trabajar con Tlahuizcalpantecutli, con la estrella esa hermosa, grande, la estrella de la aurora, pero ¿qué hago? Ah, dice el chavo, téngame paciencia, ¿no? Porque si les empiezo a explicar, a decirle todo, no con esto quiero decir que me estoy volviendo yo egoísta, no les quiero decir, hermanitos, por experiencia, primero necesitamos saber cómo es que funciona esta de las horas. Después que ya sabemos, ahora a qué hora, en esa hora, qué podemos hacer, qué ejercicio podemos hacer. Porque podemos nosotros emplear, podemos nosotros emplear un, podemos emplear un ejercicio, prender nuestras velitas. Es uno, yo así lo hago. Prendo mis velitas a esa hora que voy a intencionar, que les digo, por lo general, yo lo intenciono Tlahuizcalpantecutli a las 4:40, a las 4:40 a 4:57, en esos 18 minutitos. ¿Por qué? Porque mi energía es océlote, ¿no? Prendo mis velitas. Empiezo a pedir, ¿verdad? Esa luz que tiene la gran estrella, que me ayude a iluminar mi mente, mi espíritu. Que yo sea esa luz como es esa estrella hermosa como Él, el gran Señor. Que yo pueda iluminar las mentes, que yo pueda iluminar a los demás hermanitos, con lo poquitito que yo conozco, con el amor que yo impregno a lo que yo hago, con, de una u otra forma, quizá con mi ejemplo que yo intento poner, porque no soy perfecto, hermanitos. Eso sí, se los digo. Les mentiría, les dijera, yo vivo en la impecabilidad. Una mentira. Estoy intentando trabajar también en este camino. Yo no les puedo decir yo soy el súper, el máster en esto, no, hermanitos. Nunca se termina de aprender. Siempre se sigue aprendiendo más, ¿no? Y bueno, Tlahuizcalpantecutli con Cuautli, ¿no? Como Cuautli, yo como águila, le pido a Tlahuizcalpantecutli que me dé ese entendimiento. Creo que la mayoría de los hermanitos nos levantamos como a las 4 de la mañana, ¿no? Para ir a trabajar, o algunos como a las 5, inclusive chequen ustedes hasta las 5:30, ¿verdad? Entonces esos son como los ejercicios que podemos hacer en esa hora. Mixcoac, curioso, Mixcoac, de las 5:34 hasta las 6:45. ¿Ah? Mixcoatl es creatividad. Antes de irme a trabajar, le pido Mixcoatl, ayúdame a que mi trabajo que yo pueda crear armonía primero conmigo mismo, hermanito, ¿no? Yo les decía en algún momento, si yo estoy en armonía, podré verme en el espejo de los demás para armonizar. Justo es el trabajo más difícil que tenemos porque tú vas bien armonizado, bien positivo, vamos a trabajar, el día de hoy vamos a ser exitosos, el día de hoy vamos a triunfar. Y llegas a alguien, está loco. Estás viendo que la empresa en que trabajamos, estás viendo que aquí el trabajo, estás viendo que todo se está yéndose a la borda y tú feliz. Bueno,
se está yendo a la quiebra, pero yo tengo que ponerle buena actitud a mi trabajo. Si yo soy servidor público, yo atiendo a la gente, pues voy a ponerle la mejor actitud. El cliente o la otra persona no tiene la culpa de mis frustraciones. ¿Ah? Todo lo que me está pasando es fruto de mis decisiones. ¿Para qué me quejo? ¿Acaso me obligaron a tomar esas decisiones? No, al contrario, vamos a hablarle al universo, Mishkoa. Pues aquí estoy, mire. Lo que tú me digas, lo que es para mí va a ser para mí y lo voy a disfrutar. Lo que te agradezco por lo que me has dado, Mishkoa, la serpiente nebulosa. ¿Y a quién le estamos hablando? A los abuelitos ascendidos, los que viven allá en el universo, en Mishkoal, en el Ilhuica. Decirle, pues aquí está, mira, venga. Y tiene a Olin, el movimiento. ¿Y quién es su regente de Olin? Xolotl, que nos pueda transformar. Tecpatl. Con Tecpatl nos enseña que nosotros, a esta hora, de las 5 de la mañana a las 6, 9 de la mañana, Tecpatl. ¿Y quién es su regente de Tecpatl? Chalchihuitotoli, el guajolotito de Jade. Pues vamos a pedirle al universo, a Mixcoac, mi gran señor universo, mi gran señor Mixcoac, a todos los que viven allá, que vibran, ayúdenme a conectarme con mi guajolotito de Jade, mi guajolotito hermoso. ¿Y dónde está el guajolotito hermoso? Dentro de nosotros somos agua, ¿no? Cuando nos convertimos en ese guajolotito de Jade, pues nos convertimos en ese ser que vibra, que ama, pero sobre todo que se ama a sí mismo. De 6:10 a las 6:27 de la mañana, Kiawit, lluvia. En ese momento yo me siento y le empiezo a mandar las bendiciones o la fertilidad, el amor, el entendimiento, la conexión. ¿A quién? A ustedes, a mis hermanitos. Yo lo he hecho el ejercicio, ¿no? A esa hora ya me estoy preparando para irme al trabajo, para irme a trabajar, porque yo salgo a las 7 de la mañana de aquí de su casa. Lo que hago es, estoy haciendo mi plegaria y les mando entendimiento, amor a mis hermanitos de la clase, a los que están cerca y a los que están lejos, que les llegue ese mi sentir hacia ustedes. Mi tata Tonatiu, Kiawit, su regente es Tonatiu, el solecito, ¿eh? Tata Tonatiu, mándales luz a mis hermanitos, mándales ese calor. Tal vez estén pasando por un momento difícil, pero enséñale que a pesar de que está nublado, tú estás ahí para ayudarnos, para iluminar nuestro camino. ¿Se acuerdan que yo les decía que de las 6 a las 6:30 en el transcurso del camino, o hasta las 7 todavía veo Tonati? Pero cuando me quedo en la comunidad, 6:30, ya estoy listo y para recibir a Tonatiuh, a Xiutecuhtli, el Señor del Fuego Celeste. Y es muy hermoso, hermanitos, cuando nos conectamos. Inclusive hay uno de los videos que vamos compartiendo en las redes. Hay una plegaria que le agradecemos a Tonatiuh, al aire, a la luna, ¿no? Es importantísimo. Cuando nosotros hacemos estas prácticas, nos llena un espacio que es difícil de llenar con lo material. Pero, ¿por qué les digo? Les mando, les doy. Justamente lo que está haciendo Mishkoa. Está entregando un nuevo ser. Este ser que vemos nosotros aquí, que inició aquí, miren, somos nosotros. Estamos renaciendo en esa hora. ¿Sabían ustedes que cada hora nosotros
nos estamos renovando, estamos renaciendo. En el mismo cuerpo, sí, pero tenemos la oportunidad de renacer en el pensamiento, en nuestra otra forma de sentir, de hacer las cosas. ¿Sabían eso? Este que nos está entregando somos nosotros. A cada momento estamos vibrando, empoderados. Entonces, ¿por qué decimos, es que yo no sé, yo soy un pobre? No, siempre estamos respaldados. A pesar que digamos, estoy solo, vivo solo. No es cierto, no estamos solos. A cada hora están las energías apoyándonos. No sé si se acuerdan que en algunas charlas que yo les decía, aquí donde estamos ahorita hay energías. Aquí donde estamos ahorita hay energías. Es lo que es esto, los cuartos de hora, las horas, nos están acompañando. Yeyekat nos está acompañando. Miquisle, la muerte, por acá está, no sé, por acá no lo vemos, pero está con nosotros. Está aquí de espalda con nosotros. ¿Por qué? Por lo único seguro que tenemos. ¿Sí? Entonces, fíjense, algo hermoso con Mishko. Y a las 6:45 de la mañana, florecemos nuevamente. Xochitl. ¿Se acuerdan hace ratito con esas 5 energías? Florecimos a las 12:45, pero de la medianoche. Y aquí ya florecimos a las 6:45 de la mañana. A esa hora entregamos las flores. ¿Qué flores entregamos? Parece muy sencillo esta palabra que yo se los mando. No, aquí no, a ver si lo puedo escribir aquí. No puedo. Taneshtili no ikniwan. Parece muy sencillo, una simple palabra, es como decir buenos días. No. Lo que les digo, hermanitos, hoy se nos da otra oportunidad de ser felices, de vivir en armonía, de vibrar con el universo y con todo lo que nos rodea, porque somos seres sagrados. No es un simple buenos días, no, sí. Y para decir, hoy hermanito, honorable hermanito, se te aclarece una nueva oportunidad de vivir, es Tlanestili no ignitzi. Tlanestili no ignitzi. Yo en el grupo lo utilizo mucho. Y no estoy diciendo, buenos días, venerable hermanito. No estoy diciendo eso. No te puedo venerar, ni tú me puedes venerar. Me puedes honrar, sí, sí. Honrar y no venerar. Venerar es la palabra de la religión católica. Te honro, te respeto. Honrar es entre iguales. Te honro y te respeto, porque tú eres una energía sagrada, yo soy una energía sagrada, ni tú eres más, ni yo soy más. Somos iguales. Tenemos las mismas posibilidades, tenemos las mismas horas, los mismos minutos para ser feliz en lo que querramos. Obtener el sustento que necesitamos, sin quitarle a nadie, sin robarle a nadie, hermano. No necesitamos dañar a otro para ser felices. Eso no. ¿Por qué? No se les olvide, que no se nos olvide, que todo se nos regresa. ¿Sí, hermanitos? Entonces, fíjense qué hermoso esto las horas. Cuando a mí me lo empezó a explicar, el abuelito dice, no, pues es que es así, así. Digo, wow, en verdad. Entonces digo, no es por nada que, no siempre, pero por lo general puedo decir que un 98%
A las 4:30 yo me levanto, mi reloj automático, vámonos, despierta. Y por eso digo, caramba, entonces a las 4:40, a las 4:40, 4:57, pues ahí está mi ocelotito, es mi tonal. Sí, hermanitos, pero también va a depender de lo que yo quiera intencionar. Bien, ahora, miren, aquí, de aquí empieza otra vez, ¿sí? De aquí abajo, por eso le puse la flechita de aquí abajo, la lectura de aquí abajo, da la vuelta y sigue. De las 6:46 a las 7:57 de la mañana, tenemos nuevamente a Xochipilli, de crear con Zipacli. Zipacli es crear nuevos proyectos, crear nuevas metas, crear nueva inspiración, agradeciendo al viento, al Yeyecat, crear nuevas emociones. Y chequen, aquí este personaje nos empodera diferente. Miren, ¿a dónde le está conectando? En su ombliguito, ¿no? Aquí, en su ombliguito. Y chequen en la punta de ese hombre, ese cordón umbilical que tiene. Flor. Ahorita lo que estoy mostrándoles son las horas, nada más. En la segunda clase, los ejercicios. En la tercera clase, ¿qué podemos obtener de Xochipilli, del niño de las flores? ¿Qué podemos obtener? ¿O qué le podemos pedir? ¿Qué podemos empoderar? ¿Sí? Nada más, paso a pasito, hermanitos. Xochipilli, chequen. Este somos nosotros, hermanitos, este somos nosotros, estos hermosos bebés que nos estamos renaciendo, renovando, nos está conectando. El ombligo, nos alimentamos a través de nuestro cordón umbilical cuando estamos en el vientre de nuestra mamita, de nuestra mamá. Entonces, Xochipilli nos está recordando, Xochipilli nos está recordando que desde nuestro nacimiento ya traemos de nacimiento el poder de florecer. Dice aquí, sí o sí, tienes que florecer. ¿Con quién? Con Zipacli. Floreciendo como Zipacli. Creando como Zipacli. Yeyecal. Yeyecal te está conectando con tus ancestros, con tus vidas pasadas. ¿Se acuerdan que les decía yo? A lo mejor a ustedes no les ha sucedido, o a algunos sí nos ha sucedido, de que decimos, a ver, esto que me está diciendo, esto yo ya lo sabía. O esto que me están explicando, no sé, no me acuerdo, en alguna parte de mi vida, yo ya lo había escuchado esta temática, ¿no? O lo otro, decimos, a ver, esta escena, este espacio, es un río, una cascada, yo ya había estado aquí. No me acuerdo cuándo, no sé si es que es en mis sueños, pero yo ya había estado aquí. Es, algunos le llaman las fallas en la Matrix, algunos le llaman ¿cómo le llaman? Se me fue el nombrecito medio raro que le dicen los jóvenes, ese. Déjà vu. Ándele, gracias hermanito Akatsi. El déjà vu, ¿no? Como que saltos en el tiempo. ¿Eso existe? Por supuesto, hermanitos, existe. Pero ¿sabe? ¿Quién no quiere que sepamos? Y ustedes ya saben quién, ¿no? Los que nos controlan. No quieren que sepamos nosotros que somos seres sagrados, seres sabios, en verdad sabios,
porque tenemos la experiencia de nuestras vidas pasadas. ¿Sí? Nuestro cuerpo, sí, pues ya es el que llegamos en este cascaroncito, pero nuestra sabiduría, nuestro espíritu es muy antiguo, muy anciano. Por eso los abuelitos dicen, huehue, anciano. También huehue quiere decir sabio, ¿sí? Por eso la palabra abuelito se refiere en la cultura a esa persona que intenta trabajar la sabiduría y compartirlo, que va entendiendo que, que hay una acción muy hermosa que nos enaltece, que nos hace ser nosotros mismos. ¿Saben cuál es? El servicio, el servir a los demás. No servirnos de los demás, servir a los demás. Sí, y es una labor titánica. En serio, hermanitos, cuando te metes en esto, quisieras que el día tuviera otras 20 horas para que te alcance, ¿no? Inclusive agarras una hora. A mí me gusta mucho leer, agarro libro, o agarro aquí, a veces ya me irritan los ojos de estar leyendo aquí con los libros digitales que nos comparten en los grupos, pero cómo se deleita uno con un cafecito, con una agüita, estar leyendo, deleitando. Pero bueno, regresamos a esto. Mire, de 7:58 a las 9:09. La numerología, ¿eh? La numerología. No sé si no les ha pasado a ustedes, los que nos volvemos medio adictos, digo medio adictos, a veces ya no da tiempo estar contestando todos los mensajes. Abres y se te aparecen números repetidos. 44 o 000. Dicen algunos, ¿y por qué será? Son mensajes. Ujú. Son mensajes. La hora que te mandan, que te aparece en tu cuenta del tiempo artificial, te está diciendo algo que en ese momento puedes trabajar con esa energía. Pero deme la oportunidad en una clase. Creo que ya lo grabamos una clase donde vienen los números. ¿Qué significan los números? ¿Sí? Pero bueno, no nos desviaremos. A esta hora, desde las 7:58 hasta las 9:09, es la hora de Tonatiuh. La hora de Tonatiuh. De 7 a 9. ¿Qué nos toca? Pues a bañarnos, a cargarnos de la energía del solecito. Si podemos de frente o darle nuestra espaldita que se cae. Se siente bien rico, bien hermoso de sentir el calorcito del solecito, como nos calienta. ¿Sí? Y en esa hora está vibrando Coatl, Miquistli, Mazatl y Tochtl. En esa hora, ¿sí? Seamos como ese Coatl, disfrutemos ese calorcito. Como Miquistli, dejemos morir a ese otro ser tan engreído de que, ¿para qué saludo el sol? Sí, ni me escucha. Dejemos morir. Dejemos morir esa persona que no cree que a través del sol nos alimentamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien. Más a esa hora, pongamos nuestros receptores, percibir la información y la intuición. Hermanitos, es muy hermoso todo esto. Touch, con tonativo que ilumine nuestros proyectos, esas ideas, pero también conectarlo con nuestros ancestros. Chequen aquí, miren, con su ombliguito. Y tiene muchísima información aquí. Es una lectura hermosa, que nos podemos llevar una clase por cada uno de estos, ¿eh? Es riquísima en información. Bueno, de, de 9:10 hasta las 10:21 de la mañana tenemos a Tezcatlipoca.
¿no? ¿Quién es Tezcatlipoca? El espejo humeante. A esa hora nosotros vamos a reflexionar, como dice reflexión, cómo estamos vibrando nosotros con nuestra energía interna, cómo estamos fluyendo en nuestra espiritualidad, cómo estamos quitando este humo. ¿Se acuerdan que les decía? Quitemos este humo. Cuando nos metamos en esta clase, pensemos como Anahuac. A mí me encanta poner el ejemplo del agua, ¿no? Para los anahuacas el agua es una gran maestra, les decía. Mientras que para el mundo occidental sí es un simple líquido, es un simple sustantivo. Por eso hay una gran confusión cuando nosotros abordamos la clase de náhuatl. Cuando decimos los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son los nombres comunes de todo animal, planta, elemento de la naturaleza. Como el agua, agua es un sustantivo. Es un simple sustantivo, un nombre común. Viento, aire es un nombre común. Sol es un nombre común. Mientras que para los del mundo anahuaca, no. El sol no es un simple sol. Es alguien más. Es alguien más de respeto. ¿Por qué? Porque también tenemos nuestro sol, ¿no? Que somos nosotros. Es alguien de respeto, porque nos da alimento. Bien, en esta hora está vibrando Tezcatlipoca en esos 72 minutos. Y chequen Tezcatlipoca, siempre conectando. Y como este humo, miren, este humo está a su alrededor. Estos son estrellas, son ojitos estelares. ¿Sí? Dice que esos ojitos estelares están alrededor de nosotros, observándonos, guiándonos. Solo debemos de permitirles que entren a nuestro ser interno para que trabajemos. Estos ojitos estelares, miren, son los que vibran ahí arriba. También son los abuelos ascendidos que están allá arriba. Recuerden que Tezcatlipoca también representa nuestra energía interna. ¿Mm? De 10:22 a las 11:33, Xipetote. Eso es en el día, esa actividad. En ese momento nosotros podemos eliminar Xipetote, quitar todos aquellos aprendizajes que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, que no nos dejan volar. ¿Cómo qué? Por lo general, las hermanitas mujeres le dicen, no, tú no puedes hacer cosas de hombre, tú eres mujercita y tienes que hacer cosas de mujer. Hay que eliminar eso. No hay que aceptar eso, ¿no? Porque tanto como hombres y mujeres pueden hacer esas cosas. Pueden hacer todo lo que ustedes se propongan, hermanita, ¿no? Carrizo, ¿cómo voy a limpiar, cómo voy a cambiar como líder, como carrizo? ¿Cómo puedo yo ser ni tan flexible ni tan rígido? Porque la actividad es hacerlo. O hacerlo a esa hora también. ¿Cómo estoy acechando? ¿Qué tanto tiempo tardo yo de estar acechando? Cuautli, Coscacuautli, todas estas energías, ¿no? Y aquí está, miren, Acatl, Ocelotl, Cuautli y Coscacuautli. Sin necesidad que nosotros tengamos esto aquí. Pero como estamos iniciando con esto, es interesante que nosotros pongámosle estos nombres, ¿verdad? Ya habrá momento que además, sí, pues él es Xipetotec. Aquí está Acatl, aquí está Ocelotl, aquí está Cuautli. Tú naciste en el cuarto de hora de Cuautli. Aquí estás, mira, está el águila.
El abuelito Xipetotec te está recordando, dice que te está reseteando tu memoria que tú eres águila, que no se te olvide. Algunos dicen, es que el tonal es lo más importante. Y yo les diría que todos son importantes, pero jerarquizando para mí es esto, la hora en que naciste. Por eso es muy importante cuando se les hace un tonal, se les dice, ¿a qué hora naciste? Híjole, ¿a qué hora? ¿No? Todo eso es importante, hermano. Bien, tenemos, aquí es Macuilxochitl. Es una energía muy hermosa. Macuilxochitl. 5 flor. Y es un poder que te da que te puedas convertir en flor. Es una de las energías muy, muy hermosas, que inicia a las 11:34 y termina a las 12:45 de la tarde. ¿Se dieron cuenta? Son 5 horas. 5 horas por cada cuarto de día. Miren, tenemos a Olin, Tecpat, Kiahuitl y Xochitl. Macuil, 5. Xochitl, florece con tus manos, transfórmate tú como Macuil Xochitl. Pero Macuil Xochitl va más allá. Macuil Xochitl te enseña a transformarte, a ser flor, y en lo que tú quieras, hacer Olin, hacer Tecpat, hacer Kiahuitl, hacer Xochitl. Imagínense que alguien ahí nace de 12 en este año Tecpat, ¿eh? En el año Tecpat, en el año Tochli es diferente, en el año Acat es diferente, en el año Cali es diferente, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, alguien que nace entre 12, 20, póngale que nació a las 12:29 de la tarde, ¿no? Xochitl, su cuarto de hora Xochitl, y su hora es Macuil Xochitl. Totalmente artístico, totalmente enfocado o destinado a que va a ser artista, ya sea danzante, ya sea literato, escritor de palabra florida, ya sea practicar el canto, el dibujo, la pintura, el escribir los amoshli. Es un artista, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los otros 5 horas, llevamos 15 horas. Y los últimos, lo curioso, miren, ¿qué es lo que encuentran en estas energías? Una de las características que los unen las 5 energías. ¿Qué Que es? todas son femeninas. Así es, hermanito, que todos son energías femeninas. ¿Eh? Miren, Mayahuel, de las 12:45 de mediodía, 12:46, perdón, 12:46, a las 13:57, que sería la 1:57, vibra Zipactli, Yeyecal, Cali y Cuespal. Y chequen a Malinal. Ojo, Malinal, perdón, Mayahuel, no es Malinal, es Mayahuel. Aquí está ese, miren, Mayahuel. ¿Ya vieron? ¿Quién le está dando pecho? A un pescadito. ¿Se acuerdan el pescadito que lo tenía como con un ganchito xochipili? De Ozomal. ¿Sí? Pero ¿por qué pescado y por qué no un niño? En algún momento, ¿se acuerdan que en algún momento me preguntaban el año pasado? Dice, maestro, yo cuando hago los ejercicios,
termino bien cansado. ¿Cómo puedo yo regenerarme en ese tipo de energía? Les decía, pescado. ¿Pero por qué pescado? El pescado vive en el agua y por lo tanto se carga de la energía del agua. Y la energía del agua es muy hermosa porque siempre en el agua está en movimiento, está generando, cargándose en su cuerpo esa energía. El agua de coco, la luz del sol y su calor, el aire, saber respirar te regenera tu energía. Caminar descalzo sobre la tierra te genera energía, te da energía. Bueno, regresamos con Mayahuel. Mayahuel, ¿por qué es un pescadito? Porque la gran mayoría de su cuerpo es líquido también. Y es esa agüita sagrada que nos da para fluir y ser nosotros mismos. Dice, mis hijitos, ustedes son esos pescaditos que si ustedes beben el agua que emana de mi cuerpo, vivirán apasionados, fluyendo en este camino y florecerán. Chequen, aquí no nos entrega, aquí lo que nos dice, nos da sustento. Vaya, nos amamanta a nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé si quería compartir algo del hermanito Matlactli Yeyecar, ¿no? Hola, ¿Todo bien? Temastiani. Sí, hermanito. Solo una pregunta. Todavía, como yo, digamos, yo nací a las 5 de la mañana, ¿verdad? Pero estoy viendo que me toca, con el cuarto de hora está Cuautli, ¿verdad? Pero yo mi día es Hecat, pues mi energía, ¿verdad? Con la que nací. Cuando vaya a trabajar, digamos, a la hora 5 tengo que trabajar con Cuautli y esperar hasta que llegue Hecat, que serían a las 7, de 7:04 a 7:21, o cómo sería ahí. Puede ser, o dependiendo de lo que tú quieres intencionar, si tú quieres intencionar con Mayagüela a esta hora. Ok, No, hermanito, aquí no es necesario que sea de tu tonal si en ese momento no. ok, Aquí dices, aunque no sea tu tonal, yo quiero intencionar con Xochiquetzali. Yo lo intenciono, no pasa nada a esa hora. ¿Sí? ok. Entonces sería dependiendo lo que necesite uno, ¿no? Si es que, pues, que necesito trabajar con Cuautli porque necesito volar y tener una visión, expander mi visión, entonces me ocuparía mi hora de esa hora, pues, y ya si quiero trabajar Ujú, con el Hecat, pues, lógicamente tengo que esperar hasta que llegue la hora, ¿no? El cuarto de hora que se manifiesta esa energía, ¿no? ujú. Ok, ok, esa era una duda nada más. Claso ¿Qué, Kamati, hermanito? ¿Qué manda, Benitzin? Sí, o sea, aquí no nos limita a decir, no, yo les daba el ejemplo de que lo trabajo así porque me siento conectado a esa hora, pero también me encanta, fíjense, me encanta la hora de 7 cuando está Tonatiu, de 7 a 9, ¿no? Me encanta conectarme con Tonatiu. Y Tonatiu no lo tengo en mi tonal, en la descripción, pero me fascina ese trabajo, ¿no? Bueno. Mayagüel. Tenemos a Tlazoteo, la que genera con amor. Y vean al chamaquito cómo se está alimentando de su pecho, de su cuerpo, de Tlazoteo. ¿Y ese somos nosotros? Claro. Pero ¿cómo de Tlazoteo? Claro que nos da de comer. Aunque a esta edad que estamos nos amamanta, sí. ¿Por qué? Porque de su cuerpo emana, ¿qué? Toda la verdura que nosotros consumimos. El maíz, el frijol, la calabaza que cosechamos de la madre tierra. Tlazoteotl es la madre tierra. Quieramos o no, nos da de comer. ¿Sí? Además, que ella, miren, por eso nos está mostrando esto.
la luna, y de la luna emana esta energía. Nos está señalando, no te olvides, ahorita yo te doy de comer, pero nos manda, nos está enseñando la luna que está bajando la energía. Dice, hoy te doy de comer. Cuando dejes este cascarón, me lo vas a dar para mí, para que yo lo pueda transmutar y le dé de comer a otros. Yo te como y para darle de comer a los demás. ¿O no sucede eso? Cuando nos morimos, pues no nos entierran en el universo, en el aire, en la tierrita. Y fertilizamos la tierra para que otras plantas, otros seres, renazcan. Qué hermosa ciclicidad, ¿no? Y justamente, al ser nuestra mamá, la Softeor, nos soporta todo, hermanitos. En serio. La hemos maltratado, la hemos pisoteado, la hemos escupido la madre tierra. ¿Eh? ¿Y qué hace? Nos sigue dando de comer. Nos sigue dando de comer. Tenemos a la Softeor, que es de la 1:58 hasta las 3:09, las 15 horas, ¿no? A las 3:09. Ahí tiene a Coatl, a Miquistli, a Mazatl, a Toch. A esa hora podemos trabajarlo. Mictlancihuatl, la energía femenina de la muerte. Recuerden que Mictlantecutli es la energía masculina. El Mictlancihuatl, chequen, Mictlancihuatl no nos da de comer, no nos amamanta. ¿Por qué? Porque chequen que es la energía sale de su... Y la energía emana del corazón. Miren, le está tocando el corazón y está emanando esa energía. Nos dice Mictlancihuatl, yo te estoy dando vida. Y entre esta conexión de boca a boca, la energía, chequen, hay un corazoncito. ¿Qué hacemos para vivir? Dice, aprovecha que yo te estoy dando vida, el oxígeno. Pero el día que te quite ese oxígeno, disfrútalo de corazón. Yo te estoy dando empoderamiento para que tú vivas. Es nuestra mamá. Por lo general, Mictlantecutli, que es nuestro padre, dice, vente ya. Y Mictlancihuatl, no, dale la oportunidad de vivir otros minutitos. Dale la oportunidad de otro poquitito de tiempo. Nos está dando vida a través de su aliento ella. Mictlancihuatl. Y si se dan cuenta, esta energía está de hecho de color amarillo. Cheque sus piecitos. ¿Sí? Entonces, dice, es lo que tenemos adentro, está dentro de nosotros, Mictlancihuatl, que nos está enseñando a vivir. De las 16, que sería de de las 15 horas, de las 3:10 hasta las 4:21, vibra Mictlancihuatl, ya en la tardecita. Justamente a esta hora, en la tardecita, es cuando decimos Teo Tlaquili. Teo, energía sagrada, Tlaquili, fruto. Tú como energía sagrada, nosotros como energía sagrada, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué fruto hemos dado a este plano existencial a los que nos rodean? ¿Les hemos dado vida como Mictlancihuatl lo está haciendo? ¿O todo lo contrario? De las 4 de la tarde con 22 minutos hasta las 5:30, Chalchihuitlicue. Y chequen, Chalchihuitlicue también está bebiendo
del pecho de Chalchihuitlicue. Y todos nosotros bebemos de nuestra madrecita Chalchihuitlicue todos los días, ¿eh? Todos los días. ¿Y cómo le hemos agradecido? Tiene la energía de Ácar, Ocelot, Cuautli y Cosca Cuautli. A esta hora, por lo general yo a esta hora le llevo su ofrendita a Chalchihuitlicue, agradeciendo. Por eso nos está mostrando, miren, dice fluye por los 4 rumbos, que tú eres el rumbo central. ¿No? Sí, ahí está. Son puras energías femeninas las últimas 5. Y de las 17:34, que sería las 5:34, hasta las 6:45 de la tarde, Xochiquetzali, que es creatividad. Y termina el día. Son 20 horas. A las 6:45 termina la energía, por ejemplo, ahorita que estamos, termina mañana a las 6:45 de la tarde, termina la energía de Nahuitochtli. Inicia Macuili Atl, 5 agua, mañana, que es lunes, mañana va a ser después de las 6:45 de la tarde, inicia la energía de Macuili Atl, con su regente Xiutecutli. Hermanitos, son las 20 horas. Aquí está. Y aquí está el tono. Bueno, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, ¿y cada día se repiten las mismas energías a las mismas horas? Ujú. Perfecto. Gracias. En este año, Ok. ¿Cambian? que es Tecpat, que es cuchillo de pedernal. En el año de Cali cambia. ¿Por qué? Porque cambia el inicio del día. Para los años Cali, que es casa, inicia a las 12 de la medianoche, a las 12:45, inicia el año. Y por lo tanto, cambian la hora de las energías. Pero ahorita, para este año, son estos. O sea que el día Todos 12 va a cambiar la hora. Sí, va a cambiar la hora en que vamos a iniciar el día. ¿Y cómo le hacen para cambiar la hora? Se ajustan las horas. Ok. Que en su momento en la clase de Tonalpoali lo vamos a ver. ¿A qué hora inicia el día de los años Tochli? A las 6:45 de la mañana. Los Sí. años Acatl inicia a las 12:45 del mediodía. Los Muy años Tecpat, que es el que estamos ahorita, inicia a las bien. 6:45 de la tarde. Los años Cali inicia a las 12:45 de la medianoche. Muy bien. Abuelito, Ujú. ya entendí. Entonces digamos, son 20 días. Cada día se divide, digamos que en 5 horas. Perdón, cada día se divide en 20 horas. Ujú. ¿Y el mes cuántos días tiene? ¿20? No es mes, es ¿No? veintena, tiene Ah, 20 tonales, 20 días. Que o sea aquí que están. cada 20 días es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo? O cada día es lo que a veces me confundo. O sea, aquí no hay meses, nada más hay veintenas. Ujú. Sí, son Y se vuelve a veintenas. repetir la veintena. Y se vuelve a repetir otros 20. Y esos 20 días son
Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuil, Xochitl. Esto conforman una veintena. Sí, abuelito. ¿Y entonces cuántas veintenas hay, digamos, en un año calendario gregoriano? ¿O No hay cuántos días da un total de las 20 de las veintenas en el año? Bueno, ¿se acuerda la primera clase que vimos? ¿Cuántas veintenas son? No, no recuerdo. Lo vimos. Son 18 veintenas. Ah, sí, 18 veintenas, sí. 18 por 20, multiplique 18 por 20, ¿cuánto es? 360 360. más Más 5. otros 5 días que se les llama Sí, Nemontemi, los que sí, completan el año, son los 365 días sí, del Shiwil, del año. sí, Ujú, sí, ya recordé. Gracias, abuelito. ujú. Muy bien. Entonces, son las 20 horas, hermanitos. ¿Sí? Ahorita no se me confundan tanto, nada más vimos las horas. En la siguiente clase, hermanitos, ya vemos los ejercicios. Y después vemos la lectura, qué energías están vibrando. Porque eso vamos a ir entendiéndoles por qué esa energía y por qué esa hora. Hasta el día 12 de marzo, hasta el día 12 de marzo, vamos a estar utilizando las energías vibrando de esta manera. Iniciando el año, nuevamente les daré esta clase, pero con las horas del año casa. Eso nos va a ayudar a que podamos ir entendiendo a qué hora me pongo a hacer mi ejercicio. Y estas 20 horas se repiten todos los días, todos los días, todos los días. A esa hora vibra determinada energía. ¿Sí? Bueno, no sé si hubiera alguien más que tuviera alguna duda. Yo sé que puede que estén con muchas dudas, pero ahorita lo básico es entender. Son 20 horas, que cada cuarto de hora tiene 18 minutos, que se dividen en 4 partes, ¿no? Pues náuter, de Naui, división de 4, ¿sí? Hermanitos, los escucho. Ujú. Bueno, dice, ¿cuándo inicia el año? ¿Sí? ¿Cuándo inicia el año, hermanitos? Inicia el 12 de marzo. Año Tochli, Acatl y Cali, 12 de marzo. Tecpat inicia el 11 de marzo en la tarde a las 6:40. Bueno, entonces, hermanitos, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente por triplicado. Sea, adelante, hermanito Enrique, lo escuchamos. para que no se vaya. Sí, 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 lo escuchamos. Maestro, yo tenía una duda de por qué los que ya tienen su nombre sembrado, se llaman, por ejemplo, ¿ustedes qué? Eh, Ocelot, pero tiene otro nombre, porque la mayoría tienen dos nombres, entonces quiero pensar que es por esto del Nautlet y el día, porque, Mm, por ejemplo, Ocelocuautli, ujú, ujú. sí, No, entonces, no es por lo de la hora, hermanito. oh, Mire, son dos cosas va llevando un proceso para que se nos siembre el nombre. La primera es hacer un tonal como el formatito que les mandé. La hora en sí, que naciste, el año, la hora, todo eso, ¿no? ¿Cómo hacemos un tonal? Es quema, el primer paso.
ya se les explica cuáles son las energías que conforman su tonal. El segundo paso dice, bueno, se repitió en mi tonal 3 veces Tlaloc. Y ahora, el siguiente paso es la siembra de su nombre. El primer paso es leer todo su tonal, con qué energías cuenta. Dice, mi tonal es un ejemplo, Kiawitl, que es lluvia, su regente Ujú. Tonatiuh. Y pues yo quiero trabajar con Tlaloc, pero también quiero trabajar con Tonatiuh. Entonces, pues voy a utilizar esos dos nombres, porque quiero trabajar más con Tonatiuh, porque siento que la energía me llama de Tonatiuh. Bueno, me voy a Sí. llamar ahora la siembra de mi nombre, Tonatiuh Tlaloc, o Tlaloc Tonatiuh, ¿no? Sí. Ese siembra de nombre, literal, como lo dice, ese nombre lo vamos a sembrar en la tierrita. El que ya se porta su nombre en la siembra de nombre, yo voy a trabajar como Tonatiuh, compartiendo la información como Tonatiuh, vibrando como Tonatiuh, fertilizando como la lluvia. Y para que yo trabaje mi nombre, todos tendrán que regar esa plantita, la luz. ¿Quiénes? Los que sembramos su nombre. Y a veces algunos dicen, pues yo quiero conseguir algunos otros guías como padrinos o algo así, ¿no? Bueno, pues Mm. yo escojo a fulano de tal, a fulano de tal. ¿Por qué? Porque cuando yo me ande desviando como que ya no soy Tonatiuh, a ver, véngase para acá. Véngase Mm. para acá, recuerde su nombre, no se me pierda, ¿no? Que serían como los padrinos. Ujú. Así es, hermanito. No, esas son las dos cosas. Que claro, como usted dice, a lo mejor me gusta, por ejemplo, mi Nautetl o mi Imantli, la hora en que nací tengo a Tlahuitzcalpantecutli, y el cuarto de hora en que nací, Cuautli. Ah, bueno, pero quiero trabajar con el águila, como decía el hermanito Maxlacli Oañeyecat. Yo quiero trabajar con el águila. Bueno, me siembro mi nombre. Yo soy, decíamos, Kiawitl, pero quiero trabajar con Cuautli. Con- Cuautli, Cuau, Cuauhquiahuitl, Mm. aglutino, Cuauhquiahuitl, águila lluvia, porque esos Ujú. dos nombres los voy a utilizar. Quema. Esos dos nombres los voy a aportar y los voy a trabajar. No nomás porque se escuche bonito que mi nombre, no. Los voy a aportar y los voy a trabajar. Exacto. Ajá. Pensé que por eso tenían, bueno, cuando empezamos la clase pensé que por eso tenían dos o tres nombres por su relación con el tonal, con su relación con el nautlet, con su relación del Teotlapalehuiquet. Pensé que era por eso. No, es porque uno lo decide, hermanito. Quema. Y si yo quiero portar este y este nombre, pero ese nombre lo tengo que trabajar. Por eso muchos dicen, no, yo todavía no, necesito asimilar bien cuáles son las energías. Está bien, ¿no? Quema. Sí, hermanito. Sí. Plazo Kamati Temastiani. ¿Qué mano, Gritzin? Hermanita Guadalupe, ¿la escuchamos? Abuelito, entonces, por ejemplo, a mí me gusta la energía de Xochiquetzal y me gusta la energía de 8 Águila, que es bajar la energía del cielo a la tierra, y me gusta la energía del agua. ¿Cómo le haría? Son 3, Sí, pero esos los tres. quiere trabajar los 3. Yo digo que sí. Bueno, pues se puede aglutinar el nombre, ¿no? Pues recuerde que la palabra A es la raíz del agua. Ah, ok. La letra A puede decir Xochiquetzali, Coscacuautli. Y está Coscacualqui. uniendo los dos nombres. A Xochiquetzali
Cuautli. Cuautli es qué es. Coscacuautli. Cuautli Ah. es águila. Águila. Ok. Bueno, voy a seguirle meditando, abuelito. Gracias. Sí, hermanita. Sí, porque sí hay que meditarlo mucho, porque es un trabajo. Algunos dicen, no, qué bonito, me regalaron mi nombre. No, es trabajo, Yo sé, es abuelito. empoderarlo. Sí, ¿Sí? sí. Sí, hermanita. Bueno, pues hermanitos, Matimosehuica, descansemos. Nos vemos mañana. Mañana hay clase de náhuatl con el maestro José Gerardo. Ya me confirmó, mañana va a haber clase de náhuatl básico con él. ¿Sí? De todas maneras, lo va a mandar el link al grupo, igual a la misma hora, para que no andemos divagando. Mañana hay clase de náhuatl básico. Timoitas que no kniwan, Matimosehuica. Muchas gracias, maestro. Muchas Gracias, gracias, buenas Muchas noches, gracias a que todos. descansen, Buenas noches, hermanitos, hermanitos. Muchas gracias, maestro.